Que si hay tuberculosis en el Ecuador, imagínense ustedes, sí, sí señor. ¿Por qué la negativa de declarar una epidemia? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los días. Y es que, ecuatorianos, la reciente decisión del Ministerio de Salud Pública del Ecuador de no declarar una epidemia de tuberculosis ha generado un intenso debate en el sector sanitario. Irene Torres, representante del Observatorio del Sistema de Información en Salud, cuestiona la postura oficial del gobierno, mientras que el ministerio argumenta que el aumento de casos registrados en 2025 se debe principalmente a una mayor capacidad de diagnóstico mediante pruebas moleculares. Torres subraya que la positividad se ha mantenido en niveles alarmantes, un 10% en 2024 y un 8% en 2025. Cifras que exigen una respuesta más drástica según los estándares internacionales. Esto explotó. Es que realmente lo que pasa en el Ecuador no tiene nombre. Y para un ministro y para un ministerio como que no existiera nada. Vamos a mirar. Irene Torres, representante del Observatorio para la Implementación del Sistema de Salud, de Información en Salud en Ecuador, desde la entidad que usted preside, ¿cuál es el comentario frente a la declaración que hoy realizó el Ministerio de Salud del gobierno de que no es necesario declarar o descarta una declaratoria de epidemia en la tuberculosis? Adelante, por favor. Gracias. Bueno, según el ministerio entiendo que al haber ampliado la capacidad diagnóstica, ellos sostienen que el número de casos es más alto en el 2025 debido a que se realizaron más pruebas moleculares, pero se mantiene en el rango de positividad entre el 10% en 2024 y el 8% en 2025. Pero la realidad es que el mismo manual del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Ecuador y los estándares de la Organización Mundial de la Salud determinan que si hay un número inusual o inesperado de casos, se debe declarar una epidemia. ¿Por qué se justifica técnicamente esta declaratoria? Bueno, primero es la responsabilidad, siguiendo el mismo manual de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud, pero también eso le va a permitir al ministerio asignar los recursos, el personal necesario y también tener una estrategia para abordar el problema. Al decir no existe el problema, no lo puede abordar y las cifras nos dicen que hay un problema. ¿Cuáles son las cifras que la propia Gaceta Epidemiológica indican respecto a tuberculosis en el año pasado? En el 2024 había 5.476 casos, en el 2025 hubo 9.142. En los 2 años, nosotros ya superamos el umbral de alta prevalencia determinado por la Organización Mundial de la Salud. Nosotros desde el 2024 ya superábamos ese umbral junto con países como Haití o El Salvador, que determina que tenemos alta prevalencia de tuberculosis. Exclusivamente por esa razón, el Ministerio de Salud ya debería tener una estrategia y debería estar asignando recursos y abordando este problema especialmente en las cárceles. ¿Qué sucede en las cárceles? Si en el 2025 hubo 2.649 personas privadas de libertad con diagnóstico de tuberculosis y de ellas murieron 609, es decir, el 23%, cuando el promedio mundial es del 11.5% de letalidad, significa que tiene que haber una estrategia específicamente en las cárceles. Finalmente, ¿qué significa 52 casos por cada 100.000 habitantes? Que es lo que reportó hoy el gobierno respecto a la tuberculosis, a los casos de tuberculosis. Significa que hay una alta prevalencia en el país, en niveles, como decía, como el Haití, El Salvador, que son países con un menor ingreso per cápita, y eso entonces no debería estar ocurriendo en el Ecuador, y por lo tanto, al tener una tasa tan alta por el número de habitantes, el ministerio debe decididamente abordar esto como un problema de salud pública inmediato. El manual del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Ecuador y los lineamientos de las organizaciones y de la Organización Mundial de la Salud, entre otras, son claros. Ante un número inusual o inesperado de casos, se debe declarar una epidemia. Según Torres, esta declaratoria no es un mero formalismo, sino una herramienta administrativa crucial que permitiría al ministerio asignar recursos financieros y personal especializado de manera inmediata. Al no reconocer la magnitud del problema bajo la figura de epidemia, se corre el riesgo de no implementar las estrategias de intervención necesarias para frenar la propagación de la enfermedad.
Las cifras presentadas son contundentes y muestran una tendencia al alza. 5.476 casos en 2024 se pasó a 9.142 casos en 2025. Ecuador, escuchen bien, Ecuador ha superado el umbral de alta prevalencia, determinado por la Organización Mundial para la Salud, situándose en niveles comparables a países con ingresos per cápita mucho menores, como Haití o El Salvador. Esta realidad es particularmente crítica en el sistema penitenciario. En 2025 se registraron 2.649 personas privadas de la libertad con diagnóstico de tuberculosis, de las cuales fallecieron 609. Esto representa una tasa de letalidad del 23%, más del doble del promedio mundial del 11.5%. Finalmente, el reporte de 52 casos por cada 100.000 habitantes reafirma la urgencia de tratar esta situación como un problema prioritario de salud pública. La alta incidencia en la población general y la alarmante mortalidad en las cárceles indican que las medidas actuales son insuficientes. Para los expertos, el Estado debe dejar de justificar el aumento de casos únicamente por la mejora en el diagnóstico y empezar a abordar las causas estructurales y la falta de recursos que impiden un control efectivo de la bacteria en el territorio nacional. ¡Wow! ¡Qué terrible, ecuatorianos! En conclusión, miren cómo estamos. La resistencia del gobierno a declarar una epidemia de tuberculosis parece responder a una narrativa de control estadístico que a la realidad epidemiológica que vive el país. Sin una declaratoria formal que movilice presupuestos y estrategias específicas, especialmente en focos críticos como las prisiones, Ecuador se arriesga a que una enfermedad prevenible y tratable se convierta en una crisis sanitaria fuera de control. El reconocimiento de la gravedad es el primer paso indispensable para proteger la salud de todos los ecuatorianos. Esperemos que algo hagan, porque imagínense ustedes cómo estamos. Esto está al borde o ya se le salió de las manos. Pongan atención, compartan esta información para que por la presión social, de medios, de redes, este gobierno tome una decisión, por favor, ecuatorianos. Creo que estamos tan indefensos que no hacemos nada por revertir todo esto y nos hemos quedado mirando la red y viendo cómo nos hacen tanto daño. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias, no se olvide compartir, dar un me gusta, un corazón, un super chat y sobre todo comentar. Comenta, por favor. Florindo, si estás ahí, comenta que te voy a leer. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada.